¿Qué les parece si comenzamos? Ok. ¿Arregló el teléfono, ni Hortensia? Sí me lo arregló Oscar, lo oigo mucho más mejor. O fui yo en la Ah, mañanita. ahora vino. Ya, ok. Ujú. ya fuerza me levanté y, llegué ahí a mi día, almorcé y me vine para atrás luego. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar la lectura. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Estábamos leyendo ayer el capítulo 6 de Juan, un capítulo muy interesante y muy importante. Nos Ay, no, dice tenía ahí muchas Jesús, cosas que aprender, nos dice muchas cosas que hicieron. muchas verdades ahí, muchas cosas que Ajá. son verdades. Por ejemplo, habló del pan de vida, la multiplicación. Ujú. Ajá. El pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? El que nos da la vida eterna. ¿Cuál es ese Su pan? palabra, ¿no? Su carne, Jesús. Ya, También Él tiene palabras de vida eterna también. Su palabra, su carne, su común unión. ¿Saben qué es la común unión? Fue el vino que se toma, ¿no? Ellos. La comunión, sí, la comunión. Eso es de Bueno, vida eterna. La Él hace hostia. una promesa que el que come de eso lo va a resucitar en el día postrero. Luego hablamos del cuerpo de Cristo, pan de vida, que viene a ser lo mismo. Luego habla de aquellas personas que al oír todas estas cosas les dio miedo y qué querían hacer, o más bien qué hicieron. les dio miedo a ellos, lo querían arrestar, ¿no? Ahí es cuando No, se enojaron con él. cuando estaba diciendo Jesús, oye, quien no coma de mi carne no tendrá vida, no tiene vida en ustedes, Eterno. que come mi carne tiene vida eterna. Esas palabras Ajá. eran muy fuertes o que muchos dieron la vuelta y lo dejaron, porque dijeron, palabra dura, dice este hombre, ¿quién podrá creerle? Sí, no le creían. No, Entonces se alejaron, entonces le pregunta a sus apóstoles, ¿quieren también ustedes irse? Y vean que allí no, Jesús no les dice, perdón, discúlpenme, yo no quise decir eso ni lo quise ofender, regresen, por favor. No, los deja que se vayan, porque todos ajá, tenemos la libertad de decidir. Él los deja que se vayan. Le sí. pregunta a sus apóstoles, ¿también quieren ustedes irse? Y le dice Pedro, ¿cómo nos vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no lo pueden dejar. No. Entonces se quedan los 12, pero muchos se fueron. Luego Ok, ahora vamos a leer el número capítulo 7. Jesús sube a Jerusalén. Iniciamos con el 7, ¿ok? Mi mamá está ok. lista. ¿Sí? El Blanquita, capítulo 7, Marcela, Neto, Hortensia, ¿todos listos? Sí, sí, el Ya. 7. estamos listos, ya todo listo. Ok. Dice así la palabra. Después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Ya no quería estar Jesús ahí, pues siempre era perseguido, no quería andar en esa Era huida. peligro. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Oh, esa fiesta era la llamada de las tiendas. ¿Cómo dice en su Biblia, Hortensia? Aquí dice the feast of the booth. Oh, the Booth. book, Ah, yeah. y Like the eran book, las, like the conocían store. cartas, Sí, ¿no? sí, Las, sí. las booths. Aquí dice de las tiendas. Otra era la fiesta de los panes ácimos, otra era la fiesta de la, de la Pascua. No sé si se Ujú. referirá a la misma. Dice que sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de ahí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Las personas de ese pueblo, era como un toque de No, burla, pues no creían realmente en él. Jesús les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes,
pero a mí sí que me odia, porque yo muestro que sus obras son malas. O sea, el mundo va a odiar que toda aquella persona que, que denuncie lo malo. El mundo a esas personas Ajá. no le va a caer bien. Pero si aquella persona dice, oh, está haciendo algo malo, pero déjale que vaya ahí, no le moleste, ahí déjalo, esas personas la van a querer. Pero aquella persona que denuncia el pecado, ¿qué le pasó a Ajá. Juan el Bautista? Le volaron la cabeza por denunciar un pecado. Esa Ajá. es la razón que muchos odiaban a Jesús. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. De Ajá. modo que si Jesús iba a esa fiesta, lo más probable es que lo podrían haber Iban a matado ahí, pero no era su tiempo. arrestado, a Sí, matarlo. mejor se esquipea. ¿Cómo se dice esquipearse en español? ¿Cómo dice que la palabra? Esquipear. Irse. Skip. Es que No, mejor es se lo saltea. to Saltearlo, es skip, verdad. Ajá. ya, brincar o brincar o Mejor se lo Ah, brinca. Se lo brinca, eso. Eso, sí es. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto, de modo que sí fue, después que ellos se fueron, pero en secreto no les dijo. Los Ajá. judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban, ¿dónde está ese? Ese le decían así como ese bandido. ¿Dónde está ese? Corrían muchos comentarios sobre él entre la gente. Unos decían, es muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y Y nosotros nos preguntamos, sí, dígame una cosa, ¿los judíos eran los farsis o eran nomás la gente que eran judíos? no, Cree, eran, ahí en Israel habían judíos que eran los fariseos, eran los publicanos, eran los priests, los bueno, maestros de la ley, y también eso, habían la gente extranjeras, los que también eran mala, de la los gente mala que romanos. no creía en él, ¿no? Sí, Ya, habían ok, los está bien. romanos, estaban los griegos, andaban por ahí también, los del norte de Los África, romanos, ya. sí, Pues había no gente eran los extranjera. romanos, eran los judíos. No eran los romanos, eran los judíos los que andaban en ese tiempo Los judíos, sí, juzgándolo, ¿no? los judíos querían Ya, matarlo y los priests, los sacerdotes, ya, no ya, ok. católicos. Alguien me dijo ahí que No, los católicos mataron a Jesús. Y yo, ay, no sabes. los Estos eran católicos mataron a los Jesús. sacerdotes israelitas, que todavía existen, todavía están los. Bien, ya. Sí. Porque él Ahora mismo era dice, judío. sí, el 14 vamos. Hacia la mitad de la semana de la fiesta, es que esas fiestas duraban días, semanas. I know. Ujú. Sí, a la mitad de la semana, y yo apenas de vacación una semana nomás, ni me agarro ni más de eso. Estaban mejor en ese tiempo. Hacia la mitad de la semana de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Los judíos admirados decían, ¿cómo puede conocer las escrituras sin haber tenido maestro? Porque sabían que él nunca fue a una escuela. ¿Y cómo es que sabía las escrituras? Se las podía bien, no tuvo maestro. Porque todas las personas decían, oh, mi maestro es este. ¿Sí me entiendes? Todos tenían un Ujú. maestro. Todas las personas que tenían más poder y que eran líderes siempre tenían sus discípulos. ¿Sí me explico? Sí. Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. Les hablaba de una doctrina. No era de él, sino de alguien que lo había enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. O sea, a este punto, si estas personas judías ya hubiesen leído todo el Torá bien hecho, se hubieran dado cuenta que él era el Hijo de Dios, Y pero era se el que lo escribió, saltearon. es Sí, el que escribió la doctrina, como dice, la doctrina, sí, ¿cómo pero se ellos no llama? habían leído todas las profecías que habían dicho los profetas. ¿Cómo iba a No. venir el Hijo de Dios? Por eso él dice, el que ha sabido, pues sabe, el que conoce a Dios sabe que yo soy el Hijo de Dios. El que habla en nombre propio busca su propia gloria.
Aquellas personas que solo están buscando en ellos serse famosos, en que le den la gloria, los créditos a él. Esa persona solo busca para él, no busca nada que Ujú. ver con Dios. Pero el que busca la gloria del que no ha enviado, el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Habían personas justas que sí decían la verdad realmente. Y continúa en el 19. Moisés Okay. les dio la ley. Moisés nos dio una ley, era la ley antigua. No es cierto, pero si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué quieren matarme? O sea, no cumplían ni siquiera la ley de Moisés. ¿Por qué Ay, quieren no. matarme? Jesús no les había dicho nada. ¿Saben cuál era el delito de Jesús realmente? Decir que él era el Hijo de Dios. Esa era la Ay, no, blasfemia. Decir que era el ese Hijo era y en el otras problema. ocasiones decir que él era Dios. Entonces lo Ajá. mataron por ser Dios. No, Ah, no lo Dios. quisieron aceptar así. Estaban esperando una persona poderosa, una persona que viniera volando con vestiduras blancas y verlo todo y lleno de gloria. Así lo pensaban ellos verlo. Pero no, iba a venir humilde. Le gritaron, eres víctima de un mal espíritu. De eso lo acusaban entonces, porque ¿cómo iba a ser? Este es un mal espíritu que tiene. ¿Quién quiere matarte? Jesús le respondió, esta no es más que mi primera obra, y todos ustedes están desconcertados. Pero miren, Moisés les ha dado la circuncisión, aunque en realidad no viene de Moisés, sino de los patriarcas. La circuncisión no venía de Moisés, venía de más arriba. ¿Mami? Y ustedes hacen la circuncisión incluso en día sábado, que decían que no se debía hacer nada en eso, no obedecían la ley. Ajá. Un hombre debe recibir la circuncisión aunque sea sábado para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo porque he salvado al hombre entero en día sábado? No juzguen por las apariencias, sino juzguen lo que es justo. Vamos a juzgar lo que es justo, no las Claro. apariencias. Me imagino. Continúo. Algunos habitantes de Jerusalén decían, pero ¿no es este el que quieren matar? Pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será tal vez que nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías? Se hacían preguntas, o sea, ya la gente sospechaba. Pero este sabemos de dónde viene. Mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Ahí es la gran confusión. A Jesús lo conocían porque sabían que era el hijo del carpintero y de María. Y era un cananeo. ¿De dónde era Jesús? Dígame otro. ¿O era un Galileo? O sea, era nadie. ¿Qué, Qué qué, bueno puede salir de esos lugares, decía. O sea, lo conocían. Era un don nadie. Era un en nadie. qué versículo va? ¿Qué versículo va? Vamos en el 13. Vamos a leer el 13. ¿De eso está vuelta? Okay. Sí, en el 13. No. Pero ¿Te nadie retrataste? hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Vamos a leer el 14. Hacia la mitad de la semana. No. No, ¿Dónde me quedé? Pero Estamos dijo en usted que iban al es que 17. estamos en el 27. y a 27, por ahí. Y a 27. Sí, ah, sí, vamos en el 22. 27. 27. Ok, 27. Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Eso pensaban los israelitas. En- pero ¿por qué pensaban así, Blanqui? ¿Dirán en algún lugar que nadie iba a saber de dónde venía? No, no dice nada del Antiguo No, Testamento, no hay ni una referencia. no es que En- ellos que pensaban de que iba a venir así, en gloria. Como yo digo, ok. Entonces Jesús dijo en voz muy alta mientras enseñaba en el templo,
Ahí hay dos puntos. Cuando hay dos puntos, quiere decir que viene una explicación. Ustedes dicen que no me conocen. Ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero, y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado, y yo lo conozco porque vengo de él. ¿Ustedes saben quién es de ese que habla? ¿Tienen alguna idea? ¿De Dios? Es ¿De Dios. Dios, tu padre? ¿Tu Del padre? mero mero, sí, del jefe de Yeah. jefes. Ujú. Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no había llegado su hora, lo que decía Jesús siempre. Y hoy en día, ¿qué decimos? A cada quien le llega su hora, cuando le toca, es que le llegó la hora. Si no, a veces cerca anda uno de un problema o algo, pero No no le es su hora tocaba. de él. No le tocaba todavía. ¿Dónde me quedé? De todos modos, muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, hará más señales milagrosas que este hombre. O sea, estaban esperando todavía alguien más, con más señales. No, eso era que más señales, que resucitaba a los muertos, hacía que los ciegos miraran, que los cojos caminaran bien, los sanaba de lepra, todo hacía Jesús. Los fariseos se enteraron de los comentarios que hacía la gente sobre Jesús y, de acuerdo con los fariseos, los jefes de los sacerdotes enviaron guardias del templo para detenerlo. Entonces Jesús dijo, todavía estaré con ustedes un poco más de tiempo y después me iré, me iré al que me ha enviado. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán porque ustedes no pueden venir donde yo estoy. Claro, no todo el mundo podía llegar donde él estaba. Peor esos que lo querían matar. Peor los que lo querían matar. Me van a dar un momentito. Las gentes no pueden venir donde yo estoy. ¿Por qué? Pues porque son malosos. Los judíos se preguntaban, ¿a dónde piensa ir para que no lo podamos encontrar? Querrá tal vez visitar a los judíos dispersos entre los griegos y enseñar a los mismos griegos. ¿Qué quiere decir con eso de me buscarán y no me encontrarán y ustedes no pueden venir donde yo estoy? Era la pregunta que se hacían los judíos. Pregunta, ¿será que Jesús hoy en día nos dice lo mismo? Que lo Eso dice que buscamos estamos a veces y no lo cerrados a encontramos, escuchar. pero dice que Pues está Dios entre les nosotros. parecía. No le entiendo eso. ¿Cómo dijo el 30, el 35? El ¿Dónde 35, estaban? el The 35 Jews dice, also said to one another, where does this man intend to go? And we shall not find him. Ellos decían, ¿dónde va a ir este hombre que no lo podemos hallar? ¿Es lo que menta? sí, eso es lo que está diciendo, porque Jesús dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir, no me pueden encontrar. Eso les Pues dijo, en pero es, estaba hablando Jesús a ellos que él se iba a elevar al cielo, iba a estar con Dios. Ahí no pueden llegar los él fariseos. no estaba hablando de ese momento, él estaba hablando del futuro. Todo lo que Jesús habla aquí, debemos de entender Ajá. que nada es terrenal. Todo lo que él habla es de gloria. Todo lo que habla arriba espiritual. Nunca va a hablar de la tierra. ¿Sí me explico? Ajá. Todo lo que habla cuando habla así es glorioso, es de espiritual. Ajá. Continúo. Sí. No, pero la pregunta que yo hice, ¿será que nosotros no podemos llegar donde Jesús está? ¿O sí? ¿Qué? Yo no creo. ¿Qué dijo? ¿Qué es la pregunta? ¿Será que usted va a llegar donde Jesús está? Continuamos con el 37. La promesa del agua viva. ¿Dice algo así en su Biblia, Hortensia? En el 37, no, dice, nomás en el principio dice que Jesús va a enseñar va a enseñar en la fiesta. Va a tener, va a predicar en
en el festival. En la fiesta. Así Ya. es. Por aquí en 37 no dice nada. Aquí dice la promesa del agua viva. Comienzo. Dice, el último día de la fiesta, que era el más solemne, o sea, el último día, eso era lo mejor. El más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente, el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí, tendrá de beber. Lo dice la Escritura. Y va a decir un texto de la Escritura que está en Zacarías 13:1. De su seno brotarán ríos de agua viva. Eso es lo que Jesús representa, esos ríos de agua viva. Es necesario nosotros ir a Él porque Él tiene esa agua, que si tomas de esa agua nunca vas a tener sed más. Discusión sobre el origen de Cristo, es el otro tópico. ¿Quieren decir algo de lo que leímos ahorita? Ríos de agua viva. Hay unas iglesias que se llaman ríos de agua viva. Y bonitos sí. nombres que le No ponen. es Living water, ¿no? Living water. Sí. Y hay muchos, pues le ponen ríos de agua viva y dicen, no, ahí está mi iglesia, ahí está en la Biblia. Busquémoslo. Sí, está en Juan, dice en Juan 7, versículo 38, ríos de agua viva. Y el que no está instruido, el que no ha leído la Biblia, fácil cae en esas mentiras. Y lo sigue, porque ahí está Jesús, río de agua viva. ¿Sí me explico? Continúo. Sí. Continuamos con el 40. Dice el 40. Okay. Muchos de los que escucharon esto decían. ¿Y por qué te saltaste? Me salté. Vamos al 39. Perdón, sí. Qué bien, qué bien. Ya no nos van a hacer órdenes a usted. Por eso es bien tener la Biblia. Yo no lo voy siguiéndolo. Yo no voy a seguir lo que diga. No, vamos en el 39. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. O sea, toda aquella persona que cree en Jesús va a recibir el Espíritu Santo. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. O sea, ese paráclito, así se llama aquí, todavía no los había dado. Jesús prometía que nos iba a venir un extra persona que nos iba a ayudar, que iba a quedar con nosotros. Y llegó aquí, ya está diciendo que se refería al Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pero todavía no llegaba porque todavía no había muerto Él en su gloria. Continúo. Sí. Ahora sí, discusión sobre el origen de Cristo. Ahí vamos. Muchos de los que escucharon esto decían, realmente este hombre es el profeta. Unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? O sea, no se lo podían creer. El Mesías no podía salir por decir una cosa de Chirilagua, de Cuco, así se referían. ¿Sí? Tenía que venir del cielo, de diferente. Claro. ¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea? No dice la Escritura, aquí vamos a ver qué es lo que decía la Escritura. Dice, no dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David. No se habían dado cuenta, pues sí, viene de David y también nació en Belén. Pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta cuando Herodes mandó matar a todos los niños porque había nacido el rey ahí. No se dieron cuenta ellos y acababa de pasar, hacía unos 20 años probablemente. ¿Y a cuál rey fue ese? Se me olvidó. Herodes. Herod, yeah. Herod the Great, yeah. Sí, Herod the Great. Habían 4 Herodes. En ese tiempo. They were 4, porque por eso dice Herod the Great. Ese fue Herodes el Grande. Pero había Herodes, rey Herodes. De allí me confuso un poquito porque Herod mató a los niños que tenían de 2 años para abajo, ¿no? Sí. Pues ya en ese tiempo también mandó, ahí es cuando salió Moses del río, ¿no? Que lo mandaron en el río para que lo criara la hija del rey. No, ese era era el egipcio. ¿Cuándo pasó eso? Porque eso fue en el Antiguo Testamento.
Sí, Eso fue en fue antiguo. Ok. en el Antiguo Moisés Testamento. fue criado por una El faraón, hija. faraón. Ese era faraón, ajá. Ok, Miren, entonces me tengo confundo que yo. meterle, Pongan las tengo dos, que meterle, pongan las tengo dos que meterle historias segunda juntas. porque tengo mezclas. Ya, Voy a estaba continuar, correcta, ¿sí? no. Fue en el primero ¿Tiene que ir? Antiguo Testamento. Tiene que ir. Métale tercera, pues. Púrese. Sí, tengo mejor. Muchos de los que escucharon esto decían realmente que ya leí eso. La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron No, yo a unas donde el negras, tráeme también. y los fariseos, ¿decían eso? No, nada. Sigue, hermano. Les Hasta que preguntaron, salió guapo. Hasta que salió guapo. ¿por qué no han traído? ¿Por qué no lo han traído? Los guardias contestaron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Esa es la razón por qué no lo habían arrestado y no lo habían llevado, porque se quedaban impresionados con lo que hacía. Los Ajá. fariseos le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? O sea, no lo podían creer, también lo tomaban como que era un farsante y lo estaba engañando. ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. No estoy leyendo con lo mejor. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo. Oh, ahí aparece Nicodemo otra vez, aquel que sabía mucho, que era un letrado, pero que no sabía a qué se refería cuando hablaba del bautizo, que debes de nacer de agua y de espíritu para entrar Que al Nicodemus reino de no los fue el que cielos. le dio la. Ese fue el amigo, ¿no era amigo de Jesús ese Nicodemus? Sí, no hay. Ok, entonces dígale que solo Pacífico y viene la otra semana. Las amigas no me dicen. Le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Dijo, porque era miembro del Sanedrín, o sea, Nicodemo estaba ahí con ellos. Ese tal Ajá. Nicodemo dice que le respondió, dijo, el que había ido antes de ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? O sea, lo querían matar y él no había hecho nada. La ley exigía eso, pero ellos querían Ajá. arrestarlo antes. Mm. ¿Se me explico? Pero ve, Nicodemo ya Sí. quiere echarle la mano ahí, quiere ayudarle. Le contestaron a Nicodemo, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra de Dios. Gloria, Amén. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor Gloria y honor a ti, Jesús. Señor Jesús. No le podían creer a Jesús que él era el Mesías porque venía de Galilea. Lo conocían, era el hijo de María, era el hijo del carpintero, una persona sencilla. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros a Jesús, con esa gente sencilla. Por eso preguntaba, ¿será que nosotros podemos reconocerlo? ¿Podemos ir donde Él? Sí, podemos ir reconociendo a esas personas que son sencillas, que pensamos que no tienen un poder. Las gentes humildes son las que tienen la protección de Jesús. Es así como Ajá. podemos ir donde Jesús, a través de esas Ya. gentes humildes, sencillas. ¿Sí me explico? ¿Quieres decir algo? Estoy bien, ya terminé. No, ay, pobrecito, ahí se andaba Dios, como dices, brincando de una parte a otra para que no lo escucharan. Es lo que saco de este versículo, que andaba de una parte a otra para que no lo persiguieran, Sí. porque lo andaban persiguiendo más o menos.